El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Buenas tardes, bienvenidos al programa número 29 de Negodocio. No tengan miedo que no soy Oscar Smith, soy Laura Currá. Estamos esperando que Mr. O llegue en cualquier momento, está un poquito retrasado, por eso arranco yo con este programa para hacerles una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo hoy, ¿sí? La idea del programa de hoy es trabajar y hablar sobre lo que es la negociación y la persuasión, los momentos que vamos a vivir en todo este proceso, las etapas, todos los factores que juegan a favor y en contra. Las diferencias que vamos a tener que conocer entre convencer y persuadir y todos los demás aspectos que son inherentes a la negociación y la persuasión. Mientras esperamos a Mr. O, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como dice la tanda del programa, necesitamos músicas mientras estamos solos, así que vamos a presentar un tema de Ignacio Farías, uno de nuestros colaboradores, para que lo disfruten, se relajen y empecemos con el programa. Nos vemos en un ratito.
qué buena guitarra. La verdad que sí, suena muy lindo. No soy Laura Currá, ¿Volvió Oscar Smith? se me hombrió Sí. la voz. Sí, se puso más masculina, digamos. Ponele. Ponele. Hoy tenemos un programón relacionado con negocios, en la parte de negociación y persuasión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los dos, no? Ujú. ¿Qué estaban diciendo por ahí antes de empezar el programa? No dijimos nada. Sorpresa, adelante, todo sorpresa. Qué grande. Sorpresa sorpresada. Bueno, Sí, sí. tenemos... queremos traer, por lo menos al principio, originante de una de las últimas encuentros que tuvimos con Sumatic la semana pasada o la otra, ya pierdo noción de la cantidad de días, donde gerentes de sistemas, empresarios y demás nos juntamos a hablar de diferentes temas. Entre ellos se habló cómo el gerente de sistema negocia con el gerente de finanzas para pedirle dinero. Y ahí, entre los idas y vueltas, que yo tengo algunos apuntes que hizo Marcelo Arrabal en su presentación en este minigrupo de 15 personas, se me ocurrió, ¿por qué no plantear cuáles son los pasos naturales cuando uno va a negociar? O si alguien piensa, antes de ir a negociar, que cualquier persona supongo que tiene una instancia de negociación, de persuasión o de pedir, al menos un pedir y cómo pedirlo. Y cómo orientar este pedido para que sea lo más efectivo y más concreto al logro de los resultados que quiere buscar. Yo podría distinguir 3 etapas básicas en un proceso de negociación. El primero es el momento 1, que lo vamos a dividir así y lo vamos a ir dividiendo por etapas. El momento 1 es antes de ir a negociar o antes de ir a pedir algo. ¿Cómo nos preparamos, no? ¿Cómo nos preparamos? Tanto cómo se prepara el cuerpo en sí y cómo nos preparamos con la información. ¿Sí? Porque a veces uno va a pedir y el único momento, por ejemplo, un aumento de sueldo, cuando Matías vaya a pedirle aumento de sueldo a la gente de la radio, ¿cómo se tiene que preparar para...? ¿Cómo se tiene que predisponer para que eso suceda, no? Claro, ¿cómo se tiene que predisponer para eso? Entonces, uno de los temas muy importantes que voy a usar algunas palabras que pueden molestar a la gente del otro lado, es el tema de recopilar información. No sé si a vos te pasa, pero a mí sí me pasa muy seguido. Antes de ir a hablar con alguien, un cliente, un proveedor, un amigo y demás, que no veo hace mucho tiempo, me gusta buscar por las redes sociales, ¿sí? Hacer lo que se llama un research, digamos. Open Source Intelligence. Muy bien. ¿Sí? Para los amigos que estuvimos hace un par de días reunidos, hablamos de esto. OSINT se le dice. Open Source Intelligence, que es buscar de una forma, no solamente buscar en el buscador, sino hay formas técnicas puntuales de buscar elementos relacionados con la persona del otro lado, que voy a investigar. ¿Para qué? Para buscar qué gustos tiene, si es de Boca, si es de River, si le interesa, qué ámbito, temas, si el tema de la política le interesa o no, si puedo hablar de ese tema o no, a qué universidad fue, a qué universidad no fue. ¿Qué nos conecta? ¿Qué nos conecta? Vínculos. Para eso son las redes sociales. ¿Qué vínculos hay? Elementos. ¿Qué libros leyó, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Sí? ¿Qué elementos? Generalmente en las redes sociales sí, también están las cosas que no le gustó porque opina de forma negativa. Damos la bienvenida a Ricardo Nievas. Hola, Ricardo. Hola, buenas tardes. Tarde pero seguro. Hoy hace mucho calor, por eso estaba transpirado porque vengo corriendo, volando al subte. Salí así como eyectado. Con razón estaban los bomberos recién. Sí. Estaba envuelto en llama. Estamos hablando de las etapas de una negociación. Y en el primero, no sé si negociación de rehenes, se me ocurrió al verte a vos, ¿por qué no pensar en negociación de rehenes? Pero vos no tenés nada que ver. Sí, también. Yo soy licenciado en seguridad. Sí, pero no sabía que la parte de negociación de rehenes te ha tocado alguna vez. No en forma directa, ¿no? Okay. Pero viví... Pero en el esquema sí. Sí. Ok. Planteemos el tema de negociación en 3 etapas. Uno que es antes de sentarse a negociar, otro que es durante la negociación y después en el cierre. Son básicos, pero estamos dando lugar ahora es cómo uno se tiene que predisponer como persona para ir a negociar, ¿sí? Entre otras cosas dijimos cómo recopilar información y nombramos algo que se llama OSINT, Open Source Intelligence, cómo con las redes sociales o la información que tengo acceso, sea física porque me contacto con mis amigos y demás, o con las redes, punto de vínculo que yo podría considerar a la hora de sentarme con la otra persona a negociar.
Algo que en persuasión ayuda a saber si yo cuando empiezo a hablar o preparo las cosas lo oriento con las palabras que utilice la otra persona, voy a tener una cercanía mucho más directa que empezar de cero y plantearle una comunicación desde mi punto de vista. Allá por PNL, hoy no estaba Pato, pero ella sabe mucho más de esto, hablan de que unos son más auditivos, otros son más visuales y demás, sí. Y que ayuda mucho a escucharlos o como escriben, qué palabras utilizan. Si es más visual, interactuar con lenguajes más visuales, nos vemos, qué punto de vista tenés, elementos así que vienen asociados, cómo lo ves, generarían, digamos, una cercanía en el diálogo con la persona. Por eso dije lo del tema de organización con rehenes, porque supongo que de alguna manera no se utiliza un diálogo intelectual, sino más cercano con otra persona. Y eso sí, además, bueno, las circunstancias, las emociones fundamentalmente, ¿no? Alguien que está con una persona que le está privando la libertad, bueno, hay que ver desde el punto de vista psicológico qué es lo que lo lleva a eso, ¿no? Claro. Eso es importante. Y cómo reaccionar, ¿no? Y las primeras comunicaciones, en ese momento, obviamente no puedo googlear por internet para saber quién es el otro, porque desconozco quién es el otro, naturalmente. Claro. Pero entiendo yo que las primeras preguntas y primeras conversaciones son para entender cuál es la situación de la persona. Exacto. ¿Qué relación tiene con quien está privando la libertad? Si es un desconocido. Si es un desconocido, si es simplemente una estrategia porque fue... tal vez justo sorprendido mientras cometió un delito, entonces como una especie de reaseguro, sí es una cuestión netamente sentimental que muchas veces pasa, ¿no? O sea, claro, parte ahí, de la familia. Ahí en una negociación con rehenes es el momento crítico porque corre la vida en peligro de una persona. En un momento de negociación puede correr en peligro un presupuesto, o por ahí el presupuesto mío mismo como empresario, como que voy a hacer algo, digamos, ¿no? Voy a negociar con los arquitectos para que de alguna manera me construyan la casa, quien no habrá negociado en eso, o con los albañiles para que cumplan en tiempo y forma, algo que uno está ordenado para irse de vacaciones y todo eso. ¿Les ha pasado, Ricardo? Sí, más de una vez. Okay. Una ventana donde no tenía que estar, por ejemplo, ¿no? Okay, por ejemplo. O que te dicen, no, esta semana está. Bueno, también, por ejemplo. Sí, entonces, sí. En ese momento, preparar ese conjunto de información. Para mí es clave. Sobre todo ahí, descubrir qué es lo que estoy esperando lograr. Lograr antes de empezar a negociar. ¿Qué es lo que estoy empezando a lograr? También Matías, cuando se levantaba, el operador, ¿no? Cuando se levantaba, seguramente a abrirte a vos, le pregunté, ¿por qué no negociaba Matías que le pidan aumento de sueldo a los jefes? No lo escuchó él. No lo escuchó. No, entonces, esto es también te van a hacer una forma para hacerle el checklist a los que están yendo a pedir momento de sueldo, que es el momento de la evaluación 360 grados, por más que hoy me enteré que también están haciendo muchas evaluaciones mensuales con objetivos concretos. Más a hacer las famosas 360, donde esperabas cada 6 meses y evaluar los puntos de vista y demás. Apuntar a eso. Entonces, uno primero, más allá de juntar la información y conocer un poco y tratar de adecuar, esto estoy haciendo muy rápido, ¿no? Adecuar el conjunto de información al ligado o asociado con lo que el otro está esperando escuchar o desde la escucha del otro. Lo interesante acá es descubrir cuál es lo que yo no voy a no negociar. O sea, cuál es lo mínimo, ¿sí? Que sí, que no. No, lo mínimo que yo que quiero obtener, ¿sí? Se dice que ese es el MAN en algunos libros, como el libro de Sí de acuerdo o Super el no, de Uri. Descubrir antes de ir a negociar qué es lo mínimo no negociable. Es decir, lo mínimo, un aumento del 10% para Matías, por ejemplo. Lo mínimo no negociable, por ejemplo, es que muera una persona en la negociación de rehenes. Eso es lo mínimo. O sea, no puede morir ninguna persona. No. Estoy diciendo las dos partes, ¿eh? Sí, ni el delincuente ni la otra persona. En una negociación con un proveedor, que de alguna manera ese proyecto se logra con la confianza de que me mantenga y que haya penalidades de incumplimiento o que se cumplan las fechas que tengo estimadas. Por ejemplo, eso es lo mínimo no negociable. Cuando yo tengo más o menos ordenado ese campo, ¿sí? Ahí podría dar el siguiente paso. No lo dije, por eso te lo dije a vos, Laura, es cuál es la predisposición de las personas, ¿sí? Antes de ir a la mesa negociadora. Que generalmente está el famoso chiste que no lo contó Ricardo y no lo voy a contar, el famoso, la persona que se queda en el auto y va a pedir un gato o un cricket, como quieran, a un ranchito que vea 20 kilómetros. ¿Lo conoces ese chiste? No lo conozco lo contaba Corona. Lo contaba Corona. Yo lo voy a contar más polite.
Otra versión. Sí, por eso pongo, acorde al horario. Por eso. Claro, que pasa mucho. Antes de negociar, por ejemplo, estaba negociando o alguien está esperando esa semana que se empiecen a confirmar cosas y uno está con la, llamémoslo, con esa adrenalina. Adrenalina o esas ansiedades donde uno se pregunta cosas y se contesta cosas. No, ese no me va a dar el aumento porque seguramente no me lo merezco o porque no tienen plata. Y si no tienen plata, ¿para que le peguen un aumento? El chiste constaba de que uno estaba en la ruta, se pinchó, como puede pasar, pincha y no tenía un cricket, ni tenía ningún elemento, un tronco o algo para levantar el auto para hacer el cambio de ruedas. Entonces ve a lo lejos, a 2 kilómetros, una casita con una luz. ¿Vos lo sabés, Matías, el chiste? ¿No lo sabes? No, Bueno. tampoco, así que contalo bueno. porque... Bueno. Y del otro lado, si lo conocen, por favor me lo tuitean o me lo mensajean. Entonces, va caminando y empieza a decirse, son las 10 de la noche, está todo oscuro. ¿Cómo le voy a pedir o no le voy a pedir el cricket? Sigue caminando y diciéndose, no, pero si a mí me hicieran lo mismo, yo pensaría que me entrarían a robar. Seguramente estaría esperando con un arma o algo para defenderme o empezaría a llamar a la policía. Seguía caminando, pero ellos no tienen policía, porque acá no llega el teléfono, así que seguramente van a pensar que soy un delincuente porque soy cara desconocida. Y así seguía hablando y avanzando con un tono bastante de negatividad, muy alta, a tal punto que ya en un momento las preguntas eran, no, seguramente son todos unas malas personas, no van a quedar nada, estoy tratando de usar las palabras justas, porque me sale más fácil con otras palabras. Sí, cuando llega, faltando 2 metros, golpea 2 veces, porque la primera vez más calentura tenía la persona, y cuando se abre la persona sin hablar, el que fue a buscar el cricket dice, metete el cricket en el bolsillo. En la cajuela. En la cajuela. Entonces, en el momento de negociación, y ahí te doy la palabra, Laura, es ¿qué tanto nos estamos conversando con nosotros mismos? Sí. Llamémoslo modelo mental, nuestras historias de historias pasadas, de negociaciones pasadas, buenas o malas. ¿Qué tanto estamos negociándonos con nosotros mismos que al momento de negociar ya no estamos negociando con un problema o un tema ahí a solucionar, sino estamos negociando con las historias nuestras? Exactamente. Iba a decir algo, Laura. Sí, lo que iba a decir principalmente en esta primera etapa, lo que más peso tiene es la intencionalidad de esta negociación o de este pedido o de lo que uno quiera lograr. El tema es que se mezcla mucho con la emocionalidad, con los mandatos que tenemos, que es donde se origina ahí esa conversación interna constante, donde empezamos a pensar y a emitir qué es lo que nos va a decir el otro. Y donde el encuadre que habíamos hecho de una primera situación se nos corrió. Claro. Porque ya lo cargamos con otra energía, con otras ideas, que no son quizás las que se vayan a manejar en esa negociación, ¿sí? Eso es uno de los puntos que uno tiene que tener muy en claro siempre, ¿no? De no mechar la intención que yo tengo con el pedido, con la negociación, con lo que voy a pedir, con lo que internamente me está pasando, porque o tengo información, porque la busqué, y uno dice, no, y seguramente me va a decir tal o cual cosa, porque la realidad es que no sabemos cómo nos va a contestar el otro y la predisposición que va a poner el otro en el momento, en la ¿no? previa, como diría, en la previa de la negociación conviene distinguir lo que es un hecho de lo que es una opinión, lo que es algo concreto, veraz, que pueda ser probado de alguna manera por todo, y lo que es una opinión que viene de mí. La otra persona no va a querer negociar conmigo. ¿Cómo sacas eso? ¿Cómo sabemos eso? El ranchero no me quiere dar el cricket, seguramente. ¿Sí? Cosas así. Sí, son pensamientos internos que uno va... Vamos a la negociación con rehenes y estoy acotando lo que es un desarrollo y un entrenamiento que dura años para negociar con rehenes. No quiero ni reemplazar eso, obviamente. Pero, ¿qué es un hecho? Delincuentes se apropiaron de una casa o de un lugar donde están tomando en privación de la libertad a personas. ¿Sí? Los delincuentes también son personas, pero para darle la identificación de los dos actores ahí. Ahora, ¿qué es un hecho? Están ahí, están metiéndose y están pidiendo de alguna manera, están haciendo un requerimiento. Nadie está opinando si eso está bien o está mal encima. Claro. Ahora, cuando le empiezan a preguntar el negociador, ¿qué cosas preguntan en general? Bueno, un poco lo que hablábamos al principio, ver cuál es el objetivo, si realmente es un recurso que tienen o también podemos llevarlo no solamente a nivel de un delincuente, sino también si hay una cuestión ideológica o como se dan ahora muchos casos, que sea una cuestión de terrorismo, ¿no? O sea, donde tal vez los límites son mucho menores de negociación, ¿no? Claro, hay un mandato religioso, digamos. Desde ya que hay técnicas, hay formas,
se hace un poco también Normalmente las negociaciones duran un tiempo, se tratan de alargar lo más posible, ¿no? Porque también existen otras cuestiones como es el cansancio, no solamente físico, sino también mental, el desgaste, tal vez hace una perfilación del delincuente, ¿no? Es interesante lo que dice Ricardo, que tirar sobre la mesa antes de ir a negociar cuáles son los elementos, más allá de lo que mínimo que yo no voy a negociar, es el tema factor tiempo. Para algunos sirve y otros no. Negociar algo, por ejemplo, después de una determinada fecha, por más que sea muy ventajosa la parte económica, no convendría porque vos lo querías en una determinada fecha. Digo lo del tema de el proyecto de una casa, porque generalmente uno hace la casa, quiere pasar un tiempo ahí, después se va de vacaciones o quiere hacer otras cosas, y generalmente las fechas no concuerdan, ¿no? Entonces, un elemento del factor tiempo es más que interesante. Es importante. Por eso, bueno, tratar de tener en cuenta esa cuestión de... ocurren muchas veces, como es hasta con los suicidas, ¿no? O sea, aquel que se sube y dice me voy a suicidar, el que se quiere suicidar realmente... Se tiró. El que pone una bomba nos llama para avisar. La puso y explotó. Exactamente. No hay tiempo. Entonces, si... Bueno, Ricardo es experimentado en tema de bombas porque fue bombero de explosivos, digamos. Claro. Por eso él manejaba el autobomba. No sé, el autobomba. Estoy muy metido con lo de Ricardo, ¿viste? Me deja los chistes. Pum para arriba. Entonces, bueno, son toda esa serie, como bien decías vos, es una técnica y especialistas. De hecho, hay psicólogos que interpretan distintas situaciones que tal vez una persona común no pueda, ¿no? Por eso la importancia de la especialización. Pero bueno, se van manejando todos esos factores, ¿eh? Tal vez se le busca la parte emotiva, muchas veces se trae un familiar para que le hable también y bueno, de alguna forma aflojarlo. ¿Y eso qué ayudaría en la previa? Aflojarlo, generarle confianza. Exacto. Es uno de los elementos muy buenos a utilizar en el momento de la negociación, ya abordando la segunda etapa, que es la negociación en sí, es tener alguien que se comunique y transmita confianza. Traer un familiar es una forma interesante de generar confianza con el otro. Le está hablando su madre, su tío, alguien cercano. Obviamente hay que apuntarle a un familiar que sea afinidad, ¿no? Exactamente, claro. ¿Quién puede, por ejemplo, cuando vas a negociar con un proveedor y más, cómo se plantearía la confianza, ¿no? La famosa confianza que siempre hablamos que tiene 3 patas: en el histórico de cumplimientos, las historias pasadas, la sinceridad, o sea, del pensar al decir tiene que ser lo mismo, digamos, tiene que haber una coherencia. No es que estoy pensando una cosa diciendo, mirá cómo voy a pedirle tal cosa, pero en realidad le voy a decir otra cosa, ¿sí? Me acuerdo de famosa negociación en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, Adolfo con el primer ministro británico, Chamberlain, que en un momento dado Adolfo Hitler le dijo una cosa que era totalmente, digamos, era irrazonable lo que quería él, pero él lo dijo porque el otro quería escuchar eso. Y a tal capacidad de escucha y de tranquilidad de su zona de confort del ministro, que aceptó eso y no desconfió. Y no hizo repregunta ni demás cosas. Cada uno se fue con cada una de sus cosas y Adolfo Hitler atacó y tomó el punto de litigio. Claro. Bueno, sí. Uno de los aspectos también que hay que tener en cuenta es reforzar siempre la parte positiva, nunca ir hacia los aspectos negativos de la situación, porque los aspectos negativos los tenemos siempre, porque por algo vamos a negociar, hay algo que necesitamos cambiar, pero sí es importante no hacer hincapié en lo que no está sucediendo o en lo que me está faltando, sino en lo bueno. Confío que tenés el poder de ayudarme a resolver esta situación. O sea, no hacer hincapié en lo negativo, porque eso no ampliaría el tema de la confianza. Exactamente. Claro. Se interpone totalmente al concepto de generar un cambio que sea beneficioso, porque en una negociación los dos se tienen que beneficiar. Claro. ¿Ibas a decir algo, Ricardo? No, un poco lo que hablaba antes ella, que uno tal vez se predispone mal, ¿no? Previamente. Pero hay personas que son negociadores natos, ¿no? No sé si eso tendrá que ver desde el punto de vista de la confianza en sí mismo, tiene que ver mucho con la autovaloración que uno tiene, y las herramientas, obviamente, que uno va adquiriendo en el proceso, en el camino, en la capacitación. Ahora, les voy a hacer una pregunta en voz alta. La voy a hacer también a mí y a todos los oyentes que están escuchando hoy, en este día de 37 grados más o menos. Cuando uno va a negociar ya en la mesa negociadora, supongamos que se esté construyendo confianza, ¿no? Estamos en ese proceso de construir confianza. Si es alguien que ya históricamente tengo algo, sí, sacar lo malo y apuntar a lo bueno para construir. ¿Qué se negocia? ¿Se negocia con el otro o se negocia el tema y hay dos partes? ¿Me explico? Porque me ha pasado, porque algo que escuché a ustedes, y no sé, por ahí no
no se dieron cuenta, como lo dijeron, es me tengo que predisponer con el otro y demás. Y en realidad cuando yo voy a negociar, no voy a negociar con una persona, pero voy a negociar un tema. Entonces tengo que focalizar en el tema. Y el gran lío, o el gran problema, o el gran tema a redescubrir es el problema, no las personas. Claro. Las personas, lo que tienen ahí, como nosotros acá, si vemos, estamos viendo acá ahora el control remoto que está en el medio de la mesa, tenemos un punto de observación sobre eso. ¿Sí? Ese punto de observación, en la negociación, depende de que sea muy ajustado o no, es redescubrirla. Con preguntas, acercando, planteando, vos hiciste, vos no hiciste, quiero, vos qué querés y demás, es ver cómo están observando este control remoto, por decir control remoto como si fuera un problema. Vamos a llamarlo verdaderamente un problema para que los que están mirando en video streaming. Sí, importante porque yo creo que tal vez si uno lo personaliza, pasa eso, ¿no? Es de ganarle a la persona y no ganarle a la situación. Claro, porque, a ver, si yo lo personalizás, la discusión o el análisis, discusión en el buen sentido, ¿no? Análisis de punto de vista, es con el otro, no con el problema. Claro. ¿Sí? ¿No le ha pasado a escuchar últimamente en el entorno político que se personaliza mucho las cosas y no se hace foco en el tema? Llamemos los focos, naturalmente, salud, seguridad, educación, por ejemplo, que son los más críticos en la Argentina. En vez de focalizar en esto, se dice quién hizo o no hizo, quién no dejó, no dejó, quién. Y el quién no lo va a resolver, porque en esta situación se está yendo algunos y otros están viniendo. Hay que focalizar en el problema, y en el problema tiene su conjunto de atributos. Y a ver cómo se puede llegar a resolver. Se quedan pensando, me preocupa, muchachos. Sí, lo vi como una cancha de fútbol y los jugadores dando vuelta alrededor de la situación. ¿Y ahí quién negocia? En todo caso son las hinchadas. El mejor jugador. Mascherano que se queda. Bueno, ahí hay un conjunto de cosas. En el momento de ya mismo en la negociación, si yo recopilé información para acercarlo, una de las cosas que se utiliza mucho es lograr lo que se llama lograr una diferenciación. ¿Sí? Si se puede distinguir lo que se llama una diferenciación entre las partes, entre los elementos que uno dice y el otro no dice, se podría de alguna manera lograr un contraste, que se dice exactamente. Lograr el contraste es distinguir cuáles son los puntos en común y los puntos en no común. Pero yo me tengo que plantear eso y ser sincero, por eso la segunda pata de la confianza es la sinceridad. Para luego, la tercera pata es la responsabilidad. Lo que yo digo es lo que voy a hacer, porque en la próxima negociación no le voy a creer. Así como el ministro de Inglaterra con Adolfo Hitler en su momento, seguramente en la segunda negociación no le iba a creer absolutamente nada porque no cumplió lo que dijo. Entonces, la pata de la responsabilidad, o sea, lo que dijo y lo que hizo no era coherente. Por lo cual, se rompió la confianza ahí también. Entonces, en el momento de la mesa negociadora, yo tengo que lograr buscar contrastes. Contrastes que significa por eso, puntos en común. Si hay puntos en común, los voy a poner a un lado de la mesa como diciendo, en esto estamos de acuerdo. Que seguramente, estimo, que el nuevo presidente electo, en las reuniones que tuvo previa con los opositores, en el sentido, con casi todos los opositores que pudieron concurrir, y los gobernadores, de alguna manera logró determinar cuáles son los puntos en común que no tenemos diferencia en la observación. Los puso ahí y dijo, estos son los puntos en común. Y al otro lado puso cuáles son los tenemos puntos de vista diferentes para analizar el punto de observación, que fundamente cada uno de los puntos de vista. Esto estamos hablando si es un diálogo abierto, ¿no? Estamos en un diálogo abierto. Seguramente en la negociación con rehenes, uno está velando para darle seguridad a las rehenes, que es el principal factor, supongo, del policía que está negociando, y el rehén, de alguna manera, sacar un provecho de una situación que está viviendo, o está usando eso para negociar algo puntual. Pues ha pasado que han negociado por gente que estaban en la cárcel para que la saquen, han negociado por un cierto monto de dinero, han negociado para que le den plata a la familia y ellos se metan presos. Han negociado un montón de esas cosas, ¿sí? Entonces, determinar cuáles son los puntos de acuerdo. A ver, el punto de acuerdo, quizás un punto de acuerdo es no hacerle daño a la víctima. A la víctima, sí. Ese es, creo yo, por las veces que escuché en estas charlas, que me invitaron a varias, es no generarle un daño a la víctima. Es un buen acuerdo y se logra, digamos. Por lo general, las que yo viví, excepto Ramallo, ¿era la parte crítica? Ramallo, sí. Ramallo, excepto esa, puntualmente,
que fue bastante complicada, Sí, como sí. para tomarla de contraejemplo. Una negociación larga y bueno, con un final Nefasto. De hecho, fue uno de los motivos de uno de los tantos cambios que hubo en la policía bonaerense, ¿no? La masacre. Por eso, opino igual que Ricardo, hay que educar constantemente y entrenar y ayudar a ese entrenamiento y práctica, sobre todo. Llevárselo en la teoría no tiene mucho sentido, sino en la práctica en sí. Entonces, cuento otro cuentito dando vuelta antes de ir a un corte, que es el tema de los puntos de contraste y de no. Cuenta la historia donde si yo estoy hirviendo en una olla, agua hirviendo, y tomo una rana y la meto cuando está hirviendo, el cambio de temperatura de donde está en su estado de reposo, o sea, en el estado normal, al agua va a sentir el frío y el calor. No pongamos una rana, pongamos otro animal, yo. O sea, si vengo de correr, estoy caluroso y de golpe pongo agua muy fría y entro a la bañadera, voy a sentir el cambio de temperatura naturalmente y me va a poner en alarma. ¡Epa! Pará. ¿Sí? Ahora, si de alguna manera u otra yo ese contraste lo voy armando paulatinamente, es decir, pongo la rana en una olla fría y poco a poco voy calentando el agua, la cara de Matías como diciendo se van a comer la rana. No, vamos, es un experimento, Matías, esto. Entonces vamos calentando poco a poco el agua y cuanto más dura el tiempo, más va aumentando, pero muy paulatinamente. La rana llega de momento, quizás no se dé cuenta y a la media hora o a la hora esté muerta, calcinada, digamos. Ahí terminó el final. Porque no se dio cuenta estos cambios de temperatura. ¿Sí? Puede pasar que en negociaciones pasa mucho. De hecho, vamos a hacer el ejemplo para no meter la rana. Me meto yo en la bañadera, voy poniendo agua fría, caliente, y de golpe, porrazo, llega hirviendo, pero yo no me di cuenta porque el cuerpo se fue acostumbrando a los cambios de temperatura, sin darnos cuenta, digamos. Claro. Como buenos argentinos fuimos acostumbrados a los cambios económicos a lo largo de nuestra vida, digamos. Sí, dice Matías, sí. Así es. Ese es un punto de negociación también para usar la negociación. Bien. Entonces, si de alguna manera no encontramos contrastes, ¿sí?, no podemos saber qué puntos tenemos que acordar o no. Pasa muy seguido que en la mesa no se dice todo lo que se dice y se piensa mucho más de lo que se dice. Y ahí empiezan con las frases estas que ni la entiendo yo. Pero bueno, es... Sí, vamos a hacerlo y no se hacen cosas. Sí, es parecido, pero no se fundamenta. Sí, no, mi punto de vista es este, pero yo quiero tal cosa. Y no se logra diferenciarlo. Entonces, al no diferenciarlo, cada uno se va como diciendo, no, está bien, no quiero negociar más. Después de una hora, está bien, nos vemos la próxima. Te mando un mail para hacer una reunión, ¿no? Nos vemos, nos llamamos. Te whatsappeamos. ¿Sí? Entonces, se empieza a hablar de cosas difusas. Y ahí es importante la gran frase, uno dice lo que dice y otro escuche lo que escucha. Entonces, cuando uno dice algo y el otro no escuchó, porque no tuvo una escucha activa abierta a escuchar el otro del lado del otro, parado en el otro, como diría Eduardo de Bono, parado en los zapatos del otro, sino que escucha y toma las cosas que le interesan nomás, aferrado a sus intereses y no en comprender los intereses del otro. Entonces, al no comprender los intereses del otro, cuando el otro va hablando, lo único que hago es, eso me sirvió, lo guardo. Eso me sirvió, lo guardo. Pero el 80% de la conversación no la tomó. El marco que tiene esa conversación no lo registra. No ha pasado con Ricardo de ir a unas reuniones donde... vamos a sacarlo de sujetos. Donde íbamos a hacer unos eventos puntuales. Yo te ofrezco tal lugar, te ofrezco esto, recluto gente y demás. Llegamos, bien, para armarle, había una fuerza de trabajo de horas y demás de reclutamiento y demás cosas. No, sale 15.000 pesos el alquiler. Pero ¿cómo? Si nunca me dijiste que había que alquilar el lugar. ¿Te acordás? Me acuerdo. Es como entrar entre lo real y lo virtual. Virtualmente estaba... Pero como aprendizaje, sí, nosotros queríamos tener un lugar. Porque teníamos pensado, igual que con otro colega, hacer unos encuentros muy puntuales de seguridad en general. Entonces nosotros lo que escuchamos es, tenemos la oportunidad de ese lugar. ¿Me explico? Sí. Y nunca preguntamos, ¿tiene un coste, hay que hacer algo? Porque no se pensaba... Ya lo dábamos porque otras veces se había dado que no era así. Pero bueno, las cosas cambian. Bien, Laura, ibas a decir algo. Estaba diciendo que eso realmente tiene dos polos, lo real y lo virtual. Es decir, nosotros cuando tomamos o segmentamos la información que estamos recibiendo porque o nos corre el tiempo o porque queremos apresurar la negociación, segmentamos esa información, guardamos partecitas, pero no guardamos un todo, que es el contexto general,
qué es lo que nos está diciendo, el mensaje y el metamensaje, cómo lo estoy filtrando y cómo no. Y eso a veces nos pone en riesgo la negociación, porque sí, perfecto, yo quiero esto, pero la realidad es otra, como pasó en esa negociación de lo que ustedes creían que había y lo que realmente había, ¿no? Que es un discurso que suele pasar. Yo creo que realmente esto es así, pero la realidad es otra, ¿sí? Y siempre hay que tener un cuadro de situación donde saber cómo jugar y cómo trabajamos esas objeciones, estas cositas que suelen pasar, ¿no? Claro. Okay. Claro. Como para cerrar y ir al corte, en este encuentro que hicimos con el grupo Sumatic, planteado en la negociación, Marcelo Arrabal plantearse estas preguntas básicas. Es, ¿qué tengo? ¿Qué tiene el otro? ¿Qué doy yo? ¿Qué da el otro? ¿Sí? Y preguntarse, ¿por qué me pagan? O sea, si esto que lo hago en representación de un área o de una organización, ¿y por qué le pagan a él? O sea, ¿cuáles son las funciones? Esas son algunas preguntas básicas en un contexto algo muy básico. Y en el qué de la negociación preguntarse, ¿es por dinero o hay una razón? ¿Sí? Entonces, a veces se puede ganar por el tema de la razón o se puede ganar por el dinero. Claro. A veces es muy complicado lograr un win-win entre las dos cosas. Bueno, dejemos pensando un segundo, nos vamos a un corte, Matías. Ahí tenés todos los dedos listos, perfecto. Entonces vamos a un corte y volvemos en 5 minutos. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11 3528 4296. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. Como consultora de seguridad, Securatio Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securatio aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securatioconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/Securatio Consultores y seguinos en Twitter @Securatio. TechSystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454. Entérate todas las novedades de tus programas favoritos en nuestro Facebook, facebook.com/Radio W. Seguinos y mantenete al tanto de la mejor programación. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16. Y bueno, y sí, y bueno, y sí, y no, y sí. Así estábamos recién, negociando. A ver si, porque Ricardo nos invitó luego al programa de Seguridad en Sociedad para hablar sobre motivación en un ámbito penitenciario. Opa. Con personas privadas de la libertad. Opa. Por la experiencia que tuvimos con Carmen Alarcón de Cedronar, que nos invitó en esa oportunidad. Bueno, estamos en eso. Hay un par de cositas hay un par de saludos antes de seguir en la tercera etapa. Vamos a hablar un poquito más de la segunda también. La segunda, acuérdense que es el momento de la negociación. La tercera es el momento del cierre y la post-negociación, ¿no? Que pasa post.
Maximiliano Mendive, un saludo. Guillermo Capo, otro saludo. Luis Cabrera de Uruguay, un saludo. Carmen Alarcón, justo que estamos hablando, otro saludo. Ulises Candico dijo: negociemos, Inodoro, dijo Mendieta. Para la gente joven como yo, que solamente leyó Condorito, por ahí no entiende mucho, pero bueno. Después está Silvio Fernández Moreno, que me prometió que iba a venir, eso voy a recalcar para que vuelva. Un momento va a venir. Niana Bognani, como siempre, firme ahí. Daniel Rodríguez nos manda: excelente programa, el proveedor de internet me está jugando una mala pasada con el streaming, pero sigo el programa con atención. Muy buen panel, te sigo escuchando. Cuando Gracias. no se le corta internet. Igualmente después lo subimos a nuestros canales XO Community, que ya tenemos 3.500 seguidores. ¿Qué tal? Muy bien, ¿eh? Chupate esa mandarina, bien. como Ponele. diría. Chupate esa mandarina. 3.500 seguidores, ya llegamos 3.000, era 507. No sé qué pusimos el fin de semana, algo, pero se subió fácil, 30, así de en 2 días. Yo sé que es poquito, pero esto no es sin publicidad ni nada, es con el Con el esfuerzo, con y el esfuerzo y el sangre, sudor de sudor y casi lágrimas. todos. Debe ser que ahora también estamos subiendo los programas de seguridad en sociedad, por ahí eso. Bueno, eso es único. No, bien. Sí, por ahí está Todo suma. ayudando a Todo eso. suma, todo suma. Todo suma. Todo suma. 2, 3 más. Sumatic. Bueno, entonces en un momento nos quedan 15 minutos, un poquito menos, y hablamos en un momento de la negociación, más allá de plantear los contrastes, llega un interesante. Se plantean las diferencias, ¿sí? Y las similitudes. ¿Y después qué se hace? ¿Qué se hace? Es buscar posibles soluciones en común. Lo ideal sería entrar en una mesa y decir: mira, muchachos, necesito como mínimo esto, cuanto más ganes esto, y hay. Si no hay conflicto, win-win, se cierra y se acabó. Listo. Sería lo ideal en cualquier negociación, que la verdad que... Como ocurrió en un ejercicio que pasó no hace mucho, que había un ejercicio donde se le daba a cada una de las personas una lista de prioridades. O sea, vos del equipo 1 y vos del equipo 2 en estos encuentros. Mañana hacemos el encuentro de la Torre Oscura con Ignacio Farías para Pharmacity acá en Callao al 100, me parece. Donde vamos a tocar un temita de esto de liderazgo y demás cosas. Acá en un momento en la empresa 1 y la empresa 2 se tenía que negociar por unas naranjas que eran únicas en el mundo y solamente quedaban 10. Ambos necesitaban las naranjas porque eso eran curativas. Para diferentes enfermedades, esa misma naranja especial lo que hacía era curar las enfermedades, casualmente, de los hijos de ambas partes. Entonces en un momento se le pone a negociar, ¿sí? Se le pone a negociar y empieza a negociar por las naranjas. Entonces decían cuáles eran los puntos de acuerdo, que los dos querían las naranjas. Los puntos en discrepancia, no había punto de discrepancia. Lo que había era que cada uno quería tener todas las naranjas, porque cuanto más naranjas tenían, más podían vivir de alguna manera sus respectivos hijos. Una situación crítica bastante importante. Para no sacar a los hijos, podríamos decir otro ámbito, una empresa, mantenerse en el mercado, no es un punto comparable, pero para poner los críticos, podían tener un síntoma, digamos, bastante importante de enfermedad los hijos. Entonces, en un momento empiezan a negociar por las naranjas, y se empiezan a pelear hasta que alguien dice: pero ¿para qué necesitas vos? ¿Vos necesitas todas las naranjas? Sí. ¿Por qué necesitas la naranja? Porque necesito hacer un té con la cáscara. Ah, ¿y cómo es el té? Y es así: yo corto la cáscara de la naranja, lo empiezo a presionar un poco y con agua caliente lo dejo así 2-3 días y eso me sirve para hacer el té. Y una misma cáscara de una naranja me dura 2 semanas. Ah, qué bueno. ¿Y vos para qué querés las naranjas? Yo porque necesito el jugo de la naranja esa. ¿Cómo el jugo de la naranja? Sí, el jugo de la naranja. Sí, porque el jugo de la naranja, lo que yo hago es exprimo la naranja con gajo y todo, lo dejo asentado largo hasta que se empiecen a como a endurecer, y con eso tengo también por cada naranja 2 semanas. ¿Y por qué no hablamos antes? Decían. Yo quiero la cáscara y el otro quiere el jugo. Que si uno no abre el diálogo, estoy diciendo algo fabulesco, pero puede pasar en términos así generales, ¿por qué no empezar a conversar las soluciones que está buscando uno? Puntos en negociación de sistemas que conozco un montonazo es cuáles son los puntos de indicadores de gestión. O sea, lo más importante de una negociación con un proveedor particularmente es cuáles son los puntos donde yo voy a controlar en común, neutrales, que puedan verse como indicadores de disponibilidad o indicadores de otro tipo, donde si están por fuera se cobran multas, o si están por dentro es como que se mantiene el contrato tal cual. Donde el cliente puede pagar una multa o con el proveedor puede pagar una multa. ¿Por qué no poner esos indicadores en común? A veces uno quiere poner puntos en común porque no quiere ni pagar, no quiere pagar por el otro, y el otro tampoco quiere entorpecer la relación con el cliente. Entonces ahí estamos en un
un toma de DACA así ventajoso y nadie pone nada en un contrato. No sé si le pasó, pero me ha pasado un montón de veces. El tema es cómo resolvemos esa instancia. ¿Qué podemos hacer para que en realidad esto no nos tome de imprevisto? No, yo quiero todo, yo también quiero todo. Es decir, previo a eso tiene que haber una fase de averiguación. Me hizo acordar mucho cuando trabajaba en ventas, que me torturaban con las preguntas a todos los clientes que le tenía que hacer y cómo se las tenía que hacer para que cuando realmente tuviera que cerrar la negociación no tuviera ninguna objeción. Claro. ¿Sí? O no, esto realmente no es así. Entonces nos preparaban emocional y con técnica qué teníamos que hacer con la gente, cómo teníamos que redireccionar esa objeción, esa situación donde quizás no había un acuerdo o no había posibilidad de acuerdo. Y siempre es el repreguntar. ¿A qué te referís con que querés todas las naranjas? Pero fíjate que siempre es el punto del problema. ¿Cuáles son las soluciones que presentás frente al problema? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene este problema desde tu punto de vista? No es quién, no es que el otro, es que el qué. ¿El qué? Resolvamos el qué. El qué es lo que está obstaculizando en ese momento o qué nos da la herramienta para seguir adelante negociando y renegociando, ¿no? Ricardo, ¿qué ibas a decir? Mira. No, un poco fundamental es tener un buen diagnóstico. Siempre. Es la base a partir de todo. de ese diagnóstico, Claro. nosotros definimos cómo, que también me pasa mucho en la armonización, cuando yo trabajo con mis pacientes. A partir del diagnóstico puedo hacer un encuadre y reencuadre de la situación y Claro. llevarlo a que realmente note el cambio, ¿sí? Ujú. Y que ese cambio sea beneficioso tanto para él, obviamente, y para mí. Claro. ¿Sí? Y es eso lo que tenemos que estar enfocados en todo el proceso, desde que empezamos hasta que se termina, porque en cualquier momento ese proceso se puede ver modificado por o una energía, o una actitud, o un gesto, Un gesto, sí. que a veces Por pasa, eso ¿no? es la tercera etapa, y nos quedan 5 minutos 7, Ujú. es el cierre de esto. Más allá de negociarlo y poner los puntos sobre la I y determinar los puntos a favor, en contra, en contraste, hay que hacer el cierre de esto. ¿Qué es el cierre? De alguna manera determinar cuáles son los... Si no se cerró en la primera reunión, que puede pasar, que pueden durar hasta 10, 20, 100, un año negociando, ¿cuáles son los puntos acordados? Esos puntos acordados se definen y cada una de las partes, en mi opinión, debería decir qué es lo que se compromete a hacer y se lleva. Si es una instancia intermedia, qué es lo que se lleva a hacer. Porque me ha pasado donde mandan referentes o delegados sin autoridad, o sea, para tomar decisiones, y lo que pasa es que esa persona tiene que ir a negociar con otra mesa negociadora para que después vuelva con algo que va en contra de lo que se había negociado acá. Exacto. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, reunión de delegados sindicales, donde cada delegado tiene que representar a su sindicato y tiene que ir con una propuesta. Entonces no se pide cerrar. Es una reunión informativa, se llevan, traen puntas, y hasta qué punto es la variabilidad de negociación. Ujú. Vuelven a hacer y sucesivamente. Supongo que estamos en la instancia final donde se está por cerrar la negociación. Lo que hacemos es lograr que cada uno, de alguna manera, haga una declaración de compromiso. Ujú. ¿Qué es esto? Es decir, nos comprometemos, porque lo vamos a poner en un contrato, a cumplir con este nivel de servicio, con estas cosas, con esto, con esto, con esto, con esto. Me comprometo con esto y después las dos partes. Yo me comprometo con esto y vos te comprometes con esto. Y ahí se firma un contrato. Después todo lo demás es de relleno, legal, confidencialidad y demás cosas. Y de identificación. Un contrato de alquiler, por ejemplo, un contrato de alquiler está el inquilino y las dos partes se comprometen, uno a pagar por un determinado mes, uno se pone ahí cómo entrega el departamento, no sé si le ha pasado a alquilar un departamento, pero básicamente se ponen los elementos ahí. Entonces, y el cierre es muy importante, que tiene que quedar claro cómo es el cierre y mantener y hacer honor a ese acuerdo cerrado en esa mesa de negociación. Porque si yo cierro de palabra algo y después abro la puerta y hago otra cosa, la parte de responsabilidad se tira por el tacho y por ende ese acto de irresponsabilidad, por decirlo de alguna manera, va en contra de lo que es la autoridad de mí, mi identidad y mi confianza para con los otros. ¿Te quedaste pensando en el alquiler o en qué te quedaste pensando? No, me quedé pensando en una pirámide que habla que uno ¿Habla tiene la pirámide? una No. pirámide que habla así, ¿no? Que habla. Es un concepto que lo hablan en el Kybalión, donde Ahora bien. todo acuerdo está asignado por la energía, la moral y los contenidos. Si falla una pata, no existe. No existe el equilibrio que se necesita para que ese acuerdo siga vigente.
estaba pensando, me estaba acordando de esa información que como a veces si falta una pata, se puede caer todo. Claro. Hay que ser consecuente con lo que se dijo, con lo que se pactó y con lo que hacemos a futuro. Yo como recomendación y cierre de este maravilloso lunes, estamos ya unos minutos y le doy unas palabras finales también a ustedes, es que pregunten cuando termine una mesa de negociación, más allá de prepararlo, primero prepararlo obviamente, preparar la información, recabar información, si puede ser pública mejor, preguntar a contactos, cheque, les gusta al otro, además como para ir preparado y munido. No hay como una historia armada, sino tener la información, que pueden sacar o no la información esa. Hay vendedores que son claves, donde se sientan en una mesa, automáticamente miran el escritorio y ya pueden deducir qué elementos. También tiene que ser un negociador bastante culto, porque si aparece el Kybalión, como dijo, y no saben lo que es el Kybalión, no puede hablar mucho, está claro, ¿no? Exactamente. Pero de alguna manera son referentes de lectura que podrían usar, si uno es culto en la lectura y demás, tiene munida de información, de utilizarlo a su favor. En el momento de la negociación, la segunda recomendación en el momento es escuchar con la escucha del otro. Intentar, por lo menos, en la intención de escuchar cómo es el modelo mental del otro y las necesidades del otro. Y plantear las necesidades, buscar las similitudes, las diferencias y armar un plan de acción sobre esa situación. Y como último es lograr el compromiso, y hacer un esquema que se llama checkout, ¿sí? Un checkout que es preguntarle, como resumen, es si se van completos con la reunión. Si van completos en el sentido, si quedó algo sin hablar de la reunión, de una negociación, ¿no? Si quedó algo sin hablar y si faltaría algo más para que decretarse completo. Una persona completa es que no tiene dudas, no tiene más preguntas, y todas las preguntas fueron solventadas de alguna, para bien o para mal, ¿sí? A favor de la opinión o no de la persona en esa reunión. Entonces, como estamos cerrando este programa, le pregunto a cada uno de ustedes qué tan completo están y qué es lo que se llevan. Laura, para empezar así más. Me llevo muchas palabritas, contenidos y cosas para trabajar. La escucha, la observación, el poder en el momento de la negociación, de buscar esa información, aquietar la mente y estar atento a qué me está diciendo, cómo y para qué. Y ahí empezar a evaluar y analizar la viabilidad de lo que se está negociando, ¿no? Más lo que uno quiere lograr, ¿no? Que siempre obviamente uno quiere algo, ¿no? Quiere ganar a veces. Quiere ganar, solo por el hecho de ganar. Pero bueno, es donde tenemos que prestar atención, que no solamente sea el hecho de ganar, sino que sea algo que se retroalimente mutuamente. Porque cuanto más retroalimentamos esa relación, más beneficiosa es para ambas partes. Acuérdate que el lunes pasado cuando hablamos esto de resultados, hablamos que el objetivo de la negociación quizás pasa por dos lados. Un resultado externo que ven todos, que ven también el que me manda, mi jefe o mismo yo, y el resultado interno de uno. Que es la gratificación, la recompensa que uno a veces... Por ahí logré negociarlo. Y lo orienté para ese lado y lo logré. Es algo interno que por ahí, como le dijimos la otra vez, no lo sabe nadie, más que uno mismo. Por ejemplo, el miedo a enfrentar esa situación, que a veces uno dice, ay, pero me da cosita ir y decirle, ¿y por qué no? Correcto, por eso hay gente negociadora experimentada, ¿no? Exactamente. Bueno, y en esto de completud, entonces, ¿cómo te vas completo o no te vas completo, sí, Ricardo? No, la importancia, primero que no me gusta negociar. Tal vez Está sería un pésimo negociador porque cederían todo, tal vez. No, lo importante es tener un diagnóstico fundamental, o sea, lo que me llevo, por experiencia, la que contaste. No personalizar, eso también creo que es no irse del foco que es justamente el qué, digamos. El qué. Y también, bueno, la última parte de hacer ese checkout porque por ahí no cerramos. No, por ahí muchas veces, no sé si nosotros los argentinos, pero no es como que cerramos, terminamos, ya está, nos fuimos, pero bueno, eso por el afán de terminar y no por concluir un diálogo, digamos. Exacto. Bueno, gente, la verdad, hoy creo que hablé un poquito más yo, pero nada, porque tenían también un hilo conductor que diría, hay un montón de cada uno de los temas, un montón de cosas, un montón de temas para recomendar y leer, mucho, pero seguramente la semana que viene vamos a tocar un tema que se llama estrategia. Espero que venga... ¿Traemos el TEC? ¿Traemos el TEC? Si viene TEC, viene Ulises. Ok. Vamos a jugar de estrategia, si es que pueda, aunque sea salir por Skype y demás. Así que bueno, los vamos dejando, si pasan los auspicios. No se olviden
de quedarse sentado, vayan a buscar, tienen 2 minutos solamente para tomar algo frío, vuelven, ponen de vuelta los auriculares y van a escuchar Seguridad en Sociedad, que vamos a hablar sobre las prisiones. Exactamente. Wow. Vamos a hablar, penitenciario. seguiste con el señor Ricardo Nievas como conductor. ¿Y tu conductor va a venir también? Está por ahí, sí. Está sí, por ahí. Escucho, está coordinando. Y la presencia estelar. Acá de, Estelar. Estelar. ¿sí? Estelar de Oscar. De Smith. Mr. O. Porque tengo un telar. Un telar para así hacer. Dejémoslo ahí. Ok. El hombre récord. Matías, un gusto nuevamente como siempre, así que nos vemos el próximo lunes en Negodocio. Todavía no sabemos qué significa, pero más que ¿Algún interesante. día lo vas a decir? Sí. ¿Antes de que termine el año? No. Oh. Seguimos con la incertidumbre para el próximo. Bueno. El año que viene va a ser Negotrecio. En Negotrecio. Nos vemos el lunes que viene. Chao.